Shevchenko, después de ganar absolutamente todo en el Milan, después de ser Balón de Oro, después de ser el mejor delantero de la época del fútbol italiano, sin dudas, por encima de grandes delanteros que al estar él jugaban por el segundo lugar, ¿no? Y bueno, en Chelsea ya con Abramovich deciden contratarlo, pensando, ¿no?, en un Shevchenko en la liga inglesa muy determinante. Bueno, lamentablemente no fue así. Shevchenko no tuvo un paso notable por los Blues, por el equipo londinense, y bueno, termina volviendo al Milan para cerrar unos números muy bajos, ya en su segundo periodo en el Milan, donde es ídolo histórico, sin ninguna duda. Y bueno, ya para terminar volviendo al Dinamo de Kiev ucraniano, que fue el club que lo vio nacer y que le dio notoriedad, ¿no?, en Europa, después de hacer una gran Champions, antes de ser contratado por el Milan, de llegar a cuartos de final. Y bueno, ese pase que se creía que iba a ser la frutillita del postre de un Chelsea que iba por todo, tanto en Inglaterra como en Europa, no terminó siendo lo que se esperaba, y bueno, terminó coincidiendo con el ocaso en la carrera de Andriy Shevchenko. Niño Torres. El Niño llega al Liverpool, a la Premier League, al Liverpool precisamente, después de irrumpir en el fútbol español, en el Atlético de Madrid, siendo el emblema de la casa, ¿no?, porque hizo todas las juveniles ahí, llegó a primera, empezó a hacer muchísimos goles en el Atlético, lo llevó a la selección española, donde fue también goleador y donde ganó cosas muy importantes en lo que fue la mejor etapa de la selección española, la Furia Roja, primero con Aragonés y luego con Vicente del Bosque, goles importantes en finales de Eurocopa, de Mundiales. Y bueno, cuando él llega a la Premier League, irrumpe con todo en un Liverpool que, bueno, vuelvo a repetir, estaba también siendo importante en Europa, le costaba muchísimo hacerse con la Premier, siempre quedaba en el borde, a pesar de los goles del Niño. Sí fue muy importante en Champions, pierde la segunda final con el Milan, después de la primera de lo que fue el milagro de Estambul, que levanta un 0-3, ahí no estaba cuando llega al Liverpool, juega la segunda final con el Milan, que la pierden, pero haciendo muchísimos goles y siendo un jugador importantísimo. Eso hace que el Chelsea pague la cláusula de rescisión millonaria en ese momento, rompe el mercado absolutamente, y rompe un mercado de invierno, ¿no? Él venía siendo el goleador de la Premier. Esto es lo curioso de este traspaso, de que él es traspasado en el mercado de invierno, a mitad de torneo, y casualmente debuta con el Chelsea en Anfield Road, ¿no?, en la casa del Liverpool. Obviamente chiflado por toda la cancha, abucheado, no tiene un buen partido, termina 0-0 y bueno, se le recuerda al Niño un gol que le valió la clasificación al Chelsea contra el Barcelona de Guardiola. Un Barcelona que lo tenía en cuarto semi de Champions, lo tenía en un arco, y en una contra el Niño elude a Víctor Valdés y termina entrando a y todo. Ese recuerdo que se tiene del Niño en Chelsea, muy importante, pero que bueno, se esperaba muchísimo más, muchísimos goles de él, nunca llegaron, y bueno, ahí donde termina siendo traspasado al Milan, al fútbol italiano, donde tampoco tiene mucha repercusión, tampoco hace los goles que se esperaban de él, y bueno, termina volviendo al Atlético de Madrid, hacer una gran variante de Cholo Simeone, en donde le sacó bastante jugo, pero ya sin ser ese delantero emblema que supo ser en la primera etapa en el Atlético y en su estadía en el Liverpool. Al cabo, bueno, todos sabemos que rompió en River, hizo muchísimos goles siendo muy joven, un delantero que era un animal del área, que tenía mucha capacidad goleadora, que tenía mucha fuerza, mucha potencia, que también era temor de defensores porque tenía mucha fuerza, en el 1 contra 1 era letal, en el cuerpo contra cuerpo era muy agresivo. Y bueno, eso le termina valiendo su pase al Porto, donde tiene récord de goles en su estadía en el club portugués. Pasa al Atlético de Madrid, donde enseguida encaja perfecto y hace muchísimos goles y gana Supercopa de Europa y gana Copa UEFA. Lo más recordado son 3 goles en 20 minutos en una Supercopa Europea con el Chelsea, con el mejor Chelsea que venía de ganar la Champions. El Atlético había ganado la UEFA, entonces la Supercopa, en los primeros 20 minutos hay 3 goles de Falcao, impresionante.
Fue uno de los mejores delanteros que tuvo el Cholo. Sin ninguna duda. Si no el mejor. Un delantero muy, muy flexible que se podía adaptar a cualquier sistema de juego porque podía ser 9 de área, podía ser un jugador con espacio que juegue de contra, que ataque espacio, que tire diagonales. Un jugador que con una defensa cerrada anticipaba bien, tenía un cabezazo letal, usaba los dos perfiles, estaba en un momento extraordinario. Cuando un jeque árabe compra a Mónaco para hacerle la competencia al Paris Saint-Germain, lo compra él, compra a James Rodríguez, que venía del Porto, compra a jugadores importantes para la época. Coincide con la aparición de Kylian Mbappé en el Mónaco y bueno, tienen una Champions memorable, en el que llegan a semifinales, que eliminan al City de Guardiola con actuaciones de Mbappé y de Falcao histórica. Falcao termina haciendo un gol de vaselina en esa serie que no se puede creer. Y bueno, al término de ese año, es el año en el que Falcao se pierde el Mundial por lesión, lamentablemente. Y posterior al Mundial, a ver, todo se decía que llegaba justo, lamentablemente no llegó al Mundial de Rusia, si no me acuerdo, creo que fue. No, en el de Brasil, perdón, en el de Brasil, en el que James explota y le hace los 2 goles a Uruguay. Falcao es el gran ausente de ese Mundial y bueno, al cabo de la finalización del mismo, en el mercado de verano europeo, Falcao termina yendo al United, ¿no? Al United de Luis Van Gaal, que después de ese Mundial de Brasil contrata a los argentinos Marco Rojo y Sergio Romero, contratan a Di María, que venía de ser campeón de Europa con el Real Madrid. Bueno, un Manchester que contaba todavía con Rooney, jugadores muy importantes, bueno, a la espera de que todo sea para que Falcao se destaque, ¿no? Lamentablemente, después de esa grave lesión que tuvo, Radamel no logró en esa temporada sentarse, no logró hacer goles, no logró ser titular. Y bueno, al cabo de la finalización de esa temporada, Falcao es contratado por el Chelsea. Con la vuelta de Mourinho lo había enfrentado varias veces, una fue en esa Supercopa Europea contra el Atlético. Mourinho declara de que su intención es recuperarlo a Falcao porque no había visto un delantero como él, tan completo, un animal del área. Lamentablemente no lo logra tampoco Falcao hacer una buena temporada en el Chelsea. Bueno, ahí es donde empieza a caminar por varios clubes, vuelve al Mónaco, bueno, más o menos logra tener una temporada aceptable. Y bueno, ahí es donde empieza, por ahí declive en su carrera, lamentablemente, en un jugador que en el auge, que fueron varias temporadas y varios clubes y varias ligas distintas, una lesión lo marca a fuego porque, a ver, no solamente la lesión, sino es que en el mejor momento de tu carrera te pierdas un mundial tan esperado, con una selección que te acompañaba, que podía llegar a ser un hito histórico para su país, ¿no? Perderte eso y bueno, después ser contratado por un club, por un gigante de Europa y no poder cumplir, evidentemente no solamente esa lesión le generó a Falcao secuelas físicas, sino también psicológicas, porque lamentablemente no pudo volver a ser el mismo. Alexis. Bueno, Alexis otro, ¿no? Gran delantero chileno que muy jovencito la rompe en Colo-Colo, lo contrata River, está muy poco tiempo porque la descosió en el fútbol argentino. Pasa al Udinese, donde tiene una temporada fantástica en un club menor de la liga italiana, y en una liga que quizás a priori uno le ve el potencial futbolístico y deportivo de Alexis, que no, en los papeles podría no encajar. En el calcio, bueno, la rompió toda, enseguida fue contratado por el Barça, donde tiene muy buenas apariciones. La mejor temporada de Alexis coincide con la de Tata Martino en el Barcelona, en la que el Barça logra buenos números en la temporada, pero no termina haciéndose con ningún título. En la última fecha pierde la Liga a mano del Atlético de Madrid en el Camp Nou, con un golazo de Alexis que abría el marcador. Después empató Godín y el Atlético pudo ser campeón en esa cancha. Él termina siendo el Pichichi de esa temporada en España, con una gran marca de goles, creo que termina haciendo 24 goles, una cosa así. Ahí es transferido al Arsenal, porque el Barça cambiaba de entrenador y contrataba a Neymar, ¿no? Ya dejando sin lugar a Alexis. Entonces es transferido a Alexis al Arsenal, en donde tiene
un gran paso por el equipo londinense también, coincidiendo con Van Persie, con jugadores importantes, pero que bueno, que tuvo ese karma de la era post-Thierry Henry, post-Bergkamp, que fue la época más dorada del Arsenal, en donde no podía, a pesar de armar muy buenos equipos, no podía conseguir Premier, no podía llegar a las últimas instancias de Premier compitiendo, pero bueno, su paso sus números en el Arsenal son fantásticos, y eso le vale que bueno, que en su momento el Manchester United lo contrate. Como Alexis llega al United con toda la expectativa de que un jugador que venía de la misma liga, parecido a lo de Niño Torres, ¿no? Por ahí cuando un jugador viene, es contratado de la misma competencia, de la misma liga, crece la expectativa porque ya está probado en la liga. En este caso no, como tantos casos en el fútbol, no fue 2+2, no hubo lógica. Alexis no rindió en el United y bueno, termina siendo transferido a préstamo al Inter, donde fue una buena variante en su momento. Nunca se pudo adaptar y bueno, hoy Alexis es la figura de un Olympique de Marsella que termina, digamos, coronando una gran trayectoria sin ninguna duda, pero lejos de los primeros planos. Permaneció desde el inicio de su carrera hasta su paso de Arsenal al Manchester United.